Generalidades de la ciencia económica. Vamos a ver lo que es la definición de economía, la marcha histórica que ha tenido esta ciencia social, su estructura y las principales corrientes de pensamiento económico. Economía, pues economía no es nada más que la ciencia social que estudia cómo el hombre satisface sus necesidades, que son ilimitadas, frente a los recursos limitados o escasos. ¿Con qué cuenta? Esto nos quiere decir que jamás vamos a satisfacer todas nuestras necesidades porque siempre los recursos con que vamos a contar son escasos. La sociedad y el hombre como tal tienen dos problemas básicos, problemas económicos. Uno que son las necesidades por resolver y otro es de que se cuentan con recursos ilimitados para poder atender las necesidades. Prácticamente es el concepto de economía. Para lo cual se han planteado dos soluciones generales que están enfocadas en la forma en que el Estado centraliza, controla y norma la economía. Uno es centralizar todas las actividades económicas. Es decir, pensemos en un régimen dictador donde usted no puede vender ni comprar, salvo que el gobierno le autorice. Puede comprar y vender determinadas cantidades de libras de pollo, etcétera, por semana, por día, dependiendo de cuánta familia tenga. Y la otra manera es que el gobierno solo va a establecer las reglas, se retira y ya el mercado entra a ese campo de fútbol a participar por medio de oferentes, que son quienes ofrecen los productos, quienes no los venden, y demandantes, que son todos los que los compramos y tenemos capacidad para adquirirlos. Otros conceptos importantes que debemos tener en cuenta ya al iniciar este curso es el famoso costo de oportunidad, que no es nada más que el costo de sacrificar una decisión por otra. Depende de la decisión subjetiva que tenga cada persona. Por ejemplo, para mí puede ser muy bueno estar invirtiendo en la universidad, cuota mensual. Para otra persona, en vez de estar invirtiendo la cuota mensual en la universidad, prefiere comenzar a dar una subprima o una subcuota para un carro o una vivienda. Depende de cada quien la decisión. Y la ley de escasez, que está muy ligada al concepto de economía, nos ratifica, nos confirma que tenemos muchas necesidades y los recursos para atenderlas son escasos. La economía ha tenido transformación a través del tiempo y se hace necesaria una clasificación. De una forma general, esta clasificación tiene como objetivo visualizar, ver, identificar, evaluar un fenómeno económico para luego decidir cómo se le va a atacar, qué medidas se van a implementar para que tenga el menor impacto en toda la economía. Se divide en dos grandes ramas: economía positiva y economía normativa. La economía positiva observa el fenómeno hasta clasificarlo, y la economía normativa es la que ya nos va a dictar los acuerdos, leyes, normas para poder atacar, atender y que el impacto de este fenómeno económico sea lo menor posible. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva identifica que hay un fenómeno económico. Ejemplo, hay un incremento de precios, pero solo de la tortilla. Al decir que hay un incremento de precios en un tiempo prudencial, en un plazo, solo de las tortillas, se entiende que va a afectar a productores y consumidores. Entonces viene y lo traslada a la teoría económica, que se encarga de dividirlo para que lo atienda la microeconomía o macroeconomía. La microeconomía atiende a todos los consumidores y productores individuales, es decir, estos
productores y consumidores que se ven afectados o beneficiados, según el lado que usted esté, según la camisola del lado de la cancha que usted esté, del incremento de las tortillas. Todo lo contrario, si la economía descriptiva ve en el norte que hay un incremento de precios de todos los bienes y servicios que nos podamos imaginar, viene y lo traslada a la teoría económica y esta lo manda a la casilla de la macroeconomía. La macroeconomía se encarga de estudiar los fenómenos económicos de bienes y servicios de toda la economía. Es decir, aquí va a ser tortillas, pan, aguacate, carne, combustible, vestuario, educación, salud, etcétera, etcétera. Para ser considerado un fenómeno económico como tal, no es de un día para otro que varía el precio y ya el otro regresa a su nivel. No, eso no es un fenómeno económico. Eso puede ser una situación que sucedió por una razón, una causa específica y luego normaliza. Para ser determinado como un fenómeno económico, principalmente se tiene que dar sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un periodo prudencial, un periodo largo, probablemente 3, 6 meses, un año, etcétera. ¿Cómo sucede con la inflación? La inflación es un fenómeno económico. La inflación es el incremento sostenido en el nivel de precios de la economía, es decir, todos los precios suben durante un determinado tiempo. La inflación es la pérdida del valor de nuestra moneda, dicho en unas palabras muy coloquiales. Lo que adquiría yo ayer con un quetzal, hoy necesito probablemente, dependiendo de la inflación, 1.10. Luego de que está identificado, se visualiza con binoculares y se clasifica ese fenómeno económico, que es trabajo de la economía positiva, pues ya se traslada, luego de identificarlo, si va para microeconomía o para macroeconomía, se traslada para la economía normativa. La economía normativa, como su nombre lo indica, normativa, pensemos en normas, leyes, acuerdos, tratados, y tiene una rama, que es la política económica. La política económica, hoy por hoy, como es introducción nada más generalidades del curso de economía, vamos a hablar que hay política económica crediticia, cambiaria, política fiscal y política monetaria. Pues resulta que el problema que fue identificado en la economía positiva, pues lo mandó al tema de la macroeconomía, es decir, que se identificó que hay una inflación, se identificó que los precios se están incrementando en todos los bienes y servicios durante un tiempo prudencial, un periodo de tiempo, y hablamos 3, 6, un año o más. Entonces, a manera de ejemplo, la política económica en este caso va a tener dos caminos. Se dice por teoría que cuando hay inflación es como consecuencia de que tenemos bastante dinero en los bolsillos de los consumidores. Es decir, hay un exceso de liquidez, hay mucha plata en el mercado, tanto en los bancos como en los consumidores, bolsillos, etc. Entonces, si el gobierno determina que hay inflación, dice que entonces automáticamente la teoría nos dice que hay mucho dinero, lo va a tratar de sacar del mercado. ¿Cómo? Podría ser por medio de una política fiscal. Fiscal es relativo a impuestos. Entonces, si usted tiene dinero en su bolsa, el señor gobierno lo que tiene que hacer para regular la inflación, le va a quitar ese dinero de la bolsa. ¿Cómo? Incrementando impuestos. Todo lo contrario, si se necesita colocar dinero en la bolsa de los consumidores, porque, por ejemplo, es un fenómeno para reactivar la economía o hay una deflación, la deflación es todo lo contrario de la inflación. Inflación sube precio y deflación cae en precios durante un periodo. Entonces, si se determina que hay una deflación o una caída de precios en la economía o se necesita reactivar la economía, el gobierno, por medio de la política fiscal, determina que hay que darle más dinero a la gente en sus bolsillos. Entonces, lo que hace es baja los impuestos. Otra política económica que se podría utilizar como ejemplo para el tema de la inflación es la política monetaria. Como su nombre lo indica, tiene que ver con la plata, monetario.
Si lo que se desea es retirar dinero de todos los ciudadanos y de bancos porque la inflación está subiendo demasiado y como dijimos de que la teoría dice que hay inflación porque hay mucho dinero en las bolsas de todos, entonces por medio de la política monetaria, el gobierno viene, incrementa las tasas de interés, entonces usted le presta menos al banco porque está más caro. O probablemente usted va a preferir dejar su dinero guardado en el banco en vez de gastárselo porque el banco le está pagando más intereses. Todo lo contrario fuera, si es un fenómeno económico de deflación, es decir, caída de los precios, recordemos, deflación es todo lo contrario a la inflación, pues por medio de la política monetaria el gobierno dice, bueno, no, aquí la gente necesita dinero, necesita reactivar la economía, entonces por medio de la política monetaria baja tasas de interés. Al bajar tasas de interés, usted automáticamente va a tocar la ventanilla de los bancos para que le preste más dinero. Usted viene y ya no va a tener su poco ahorro que tienen los bancos donde no está ganando nada, prefiere sacarlo, gastarlo e invertirlo. Como habíamos hablado, la economía a lo largo de la historia ha sufrido una transformación y una de las teorías nos dice que depende de los modos o medios de producción que está enfocado en tres: el objeto de trabajo, medio de trabajo, fuerza de trabajo. Regresemos al ejemplo de la tortillería. Para que yo tenga ya en mis manos o en mi comedor una servilleta, las tortillas tienen que sufrir un proceso que va desde el maíz en grano, eso sería el objeto de trabajo. Para convertirlo en masa se necesita el molino, se necesita energía eléctrica, se necesita aquel aplastón donde usted ingresa la bolita de masa, aplasta, ya sale la tortilla. Esos son los medios de trabajo. Medios de trabajo es todo lo que se utiliza para transformar la materia prima original. En este caso, la materia prima original es ese maíz en grano. Pero eso no se hace solo, se necesita de la fuerza humana para que corte el maíz en grano, para que lo trabaje en el molino y para que tortee. Entonces es ahí donde entra el tercer modo de producción o medio de producción, que es la fuerza de trabajo del humano. Repetimos, objeto de trabajo, pensemos en ese maíz en grano. Para transformarlo en tortilla se necesita un proceso, transformar la materia prima, donde vamos a incluir herramientas como el molino. Eso ya es un medio de trabajo y se va a requerir la fuerza humana, el recurso humano, la fuerza, tiempo que invierte esta persona en la tortillería, y es cuando ya entramos a lo que se conoce como fuerza de trabajo. Otra teoría que explica un poco el desarrollo de la economía a lo largo del tiempo es la que nos dice y se centra bastante en el hombre. Comienza de la edad de piedra, el hombre primitivo, como nos lo imaginamos, saliendo de la caverna. Al salir de la caverna, comenzó a encontrar ramas de los árboles, piedras preciosas en estado puro, es decir, oro y plata, piedra normal, dentro de las minas o en los ríos, y comenzó a crear armas de lo más precarias que nos podamos imaginar, es decir, lanzas. Esas personas, esos primitivos que lograron hacer eso, de tener esas armas, comenzaron a esclavizar al resto de sus pares, de sus iguales. ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza, entonces vas a ser mi esclavo, vas a conseguir el alimento, vas a mantener limpia la cueva, etc. Luego, esta gente que estaba siendo esclavizada, y conforme se fue desarrollando en el tiempo, ya buscó la protección, pensemos en Edad Media, castillos, etcétera, de un señor feudal. Un señor feudal es aquel rey o noble que tenía un castillo en una área, ese castillo estaba circulado por muros y yo me iba a vivir con él, porque ya no quería ser esclavizado por mi vecino. Entonces, por darme protección, ese señor feudal me obligaba a trabajar sus tierras, me obligaba a pagar impuestos,
En ese tiempo tributo, entonces fue otra forma de esclavitud. Y ya por último, ya comenzó el desarrollo de lo que hoy conocemos como algunos pensamientos económicos como capitalismo, socialismo y comunismo, que prácticamente tienen que ver con el hombre nuevamente y de cómo desea o cómo logra la protección o no de ese señor feudal, que ya no se va a llamar señor feudal, sino que ya es gobierno, y dependiendo de la injerencia del gobierno en la economía, pues así tenemos capitalismo, tenemos socialismo, comunismo y otros tipos de pensamiento económico que vamos a ver más adelante. Según Gabriel Piloña, son 6 las corrientes de pensamiento económico. Él identifica, iniciando por el mercantilismo. El mercantilismo, pues, nos dice que la riqueza de una persona, de una nación, tiene que ver con qué tanto comercio realice y para lo cual recibe una retribución, que es el dinero. Los fisiócratas nos dicen que la riqueza depende no de que usted sea comerciante, sino que de qué tierra y qué recursos naturales tenga usted. Esos son parte de lo que son los factores de la producción que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque quien más tierra tiene, se traduce que tiene más poder y se traduce que tiene más riqueza. Luego ya tenemos los pensadores clásicos como Adam Smith y David Ricardo, que ahí ya comienzan ellos a indicarnos de que la riqueza depende de cómo se especializa uno o cómo divide su trabajo. La división de trabajo, pensemos en una maquila que tiene varias máquinas, varios departamentos, corte de tela, unión de mangas, pegar botones, etcétera. Esa es división de trabajo. Y la especialización, como su nombre lo indica, es depende de qué tanto me voy a volver especialista, maestro en ese departamento. Ejemplo, toda la vida voy a trabajar pegando botones. Definitivamente, 20, 30 años de trabajo, de experiencia, me hace especialista en el tema, me hace ser cotizado y me hace ser productivo. A eso se refiere la especialización. Luego aparecen los pensadores neoclásicos que nos dicen que la riqueza va a girar en torno al valor, uso que uno le tenga a los bienes y servicios. Precio. Una computadora tiene un precio. Ese es el valor de cambio. El valor de uso es qué tanto me va a servir la computadora hoy, ahorita, para poder grabar, para poder recibir esta clase. Son dos conceptos totalmente diferentes. Valor de cambio, computadora, 5,000 quetzales. Pues yo la compro al contado, crédito, como pueda. Pero ¿qué pasa si llegando a la clase o llegando a un examen final, esa computadora me falla? Yo voy a tener que adquirir una computadora y no me importa el precio. Eso ya se llama valor de uso. Es el valor que yo le voy a dar dependiendo del uso y la necesidad que tenga en ese momento. Los pensadores keynesianos, pues prácticamente ellos lo que nos dicen es si usted puede tener tierras, ser comerciante, tener división de trabajo, tener especialización de trabajo, todo lo que le permite el Estado, pero siempre el Estado decide qué es lo que usted va a poder trabajar. Ejemplo, si el Estado viene y decide que solo se va a vender y comprar lapiceros, solo vamos a vender y comprar lapiceros. El Estado decide que todos vamos a tener educación, aunque pensemos en el sistema de educación de Guatemala, pues probablemente la mayoría del público, ¿verdad? Hablando del público, hacemos el esfuerzo para pagar una educación privada, pues el Estado en estos pensadores keynesianos nos dicen, no, usted no puede pagar una institución privada. Usted, aquí solo hay público y no existe lo privado. Usted no va a poder optar a otra opción diferente a la que el Estado le proporciona.
Y por último tenemos la corriente de pensamiento de la economía social de mercado, que es prácticamente el modelo de Alemania, el milagro económico alemán, y que luego de 2 guerras lo ha llevado a ser una de las mejores potencias mundiales. Alemania, entre sus virtudes, tiene un modelo de educación dual, formación dual, por si alguien tiene la inquietud, puede buscarlo. Pues prácticamente ahí lo que hacen es que hay carreras normales como diversificado y luego universidad, pero ellos trabajan bastante las carreras técnicas. Pensemos en el INTECAP, pero un concepto ya más desarrollado. De hecho, el INTECAP es de origen alemán. Lo que hace el sistema dual es de que ustedes, de que ya estén en edad de estudiar y trabajar, pensemos en un tercero básico, usted va a entrar a una carrera técnica. Imaginemos que va a ser un técnico en plomería. Usted va a recibir 2 o 3 días clases teóricas y 2 prácticas. Va a tener un salario diferenciado por las horas que usted trabaje, porque prácticamente esa práctica usted está trabajando y va a tener cobertura social. Ese es el modelo de educación dual. ¿Qué es lo que permite? Primero, usted va a tener experiencia. Muchas veces nos graduamos, 18, 17 años, y cuando vamos a buscar trabajo nos piden 5 años de experiencia. Segundo, usted ya tiene cobertura social. Tercero, usted ya va siendo competitivo, ya va siendo profesional y va a poder seguir desarrollándose. Dentro de la industria, ejemplo, que usted decía ser un técnico de plomería. Esa es una de las virtudes y de los beneficios que tiene el sistema económico en Alemania, el sistema de educación dual. La economía social de mercado nos dice que de las 6 corrientes de pensamiento podemos centralizarlas en 3. Iniciando definiendo lo que es un sistema económico, que es el conjunto de reglas y acciones que impactan en la situación económica de una sociedad. La economía social de mercado nos dice, mire, sistemas económicos tenemos 3, socialismo, neoliberalismo y la propia economía social de mercado. El socialismo nos dice que el sistema político es una dictadura. Es decir, un golpe de Estado, llega un militar, y la economía la controla 100% el Estado. El neoliberalismo nos dice que el sistema político es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que puede llegar democráticamente o puede ser un dictador, como sucedió en Singapur. Pero tiene otra característica, la economía dentro del neoliberalismo la controla el mercado. ¿Qué quiere decir? Oferentes, demandantes. Recordemos, demandantes, ¿quién compra bienes y servicios? Oferentes, ¿quiénes venden esos bienes y servicios? Y propiamente dicho, terminan con lo que es la economía social de mercado, que nos dicen que el sistema político es una república, la economía, pues, se pone de acuerdo la sociedad y el mercado, y el mejor ejemplo es Alemania. Ya para concluir, pues ya luego de los sistemas económicos y pensamientos, corrientes económicas, pues ya se va aterrizando a lo que es estado benefactor. Que Gosta Spin Anderson lo define un estado benefactor como qué tanto un gobierno, qué tanto un estado le va a dar todo a la población, qué tanta salud, qué tanta educación, qué tanta seguridad. ¿Puede o no puede un estado darle a todos? Aquí en Guatemala, ustedes son abogados y notarios, van a ver de que la Constitución garantiza ciertos deberes y fines del Estado, pero realmente no se cumplen. ¿Por qué? Porque el Estado de nosotros no es capaz. Recordemos, necesidades ilimitadas, recursos escasos. Pues el Estado benefactor es el grado, es la potencia con que se va a ayudar a las personas. Y comenzamos con el Estado liberal. Lo liberal, en el Estado benefactor liberal nos dicen que la asistencia solo llega a los más pobres. Pensemos que se va a tener necesidad de tener un seguro médico obligatorio, un IX para todos, por darles un ejemplo, y va a llegar solo a los más pobres. ¿Y cómo van a determinar quiénes son los más pobres? Porque hay estudios socioeconómicos
Hay visitas de campo que realizan a su casa, similar como fue en el censo, pero más continuas. Además, hay un cruce de información en los sistemas de cuánto compra usted, cuánto gasta, etcétera, cruce con los bancos y permiten definir qué personas son pobres, quiénes están en extrema pobreza, quiénes son clase media, quiénes son ricos, etcétera. Entonces, el Estado liberal solo va a ayudar, solo va a dar ese seguro gratis a todo quien realmente no pueda pagar. El Estado conservador dice, bueno, yo voy a ayudar, yo voy a financiar ese seguro médico dependiendo la capacidad o el poder adquisitivo de cada uno, es decir, dependiendo de lo que puedan pagar de sus bolsillos. Entonces, probablemente van a haber personas que se les va a financiar el 100%, personas que se les va a financiar 30%, personas que se les va a financiar un 10% y personas que no se les va a financiar nada. Y por último, el Estado benefactor socialdemócrata, esa es la fiesta completa. Es cuando el Estado dice, todos pagamos impuestos acá. Ojo con eso. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Todos pagan impuestos, independientemente del nivel socioeconómico que usted tenga. Es decir, todos son parte de una economía formal. ¿Por qué? Porque todos emiten y piden facturas. Y le voy a dar el servicio médico a todos. Esto en algún momento es insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque recuérdense que vamos a tender a envejecer. Entonces, cuando usted es joven, usted está entre la PEA, la población económicamente activa, se esperaría que usted, por lo menos de 16 años, lamentablemente aquí en Guatemala, a unos 60 o 65 años, usted pueda trabajar. Usted produce, usted emprende, usted genera, paga impuestos y luego ya cuando comienza la montaña rusa a descender, cuando va envejeciendo más, usted va a necesitar del Estado, va a necesitar esa ayuda social, va a necesitar el IX, se va a jubilar, etcétera, ya no va a ser productivo. Entonces, por eso es insostenible en el tiempo ese tipo de sistema.